Quiero agradecerles en este día la oportunidad que podemos tener para poder iniciar esto, lo que es el panorama del Nuevo Testamento. Les he mandado las notas, que saben que típicamente son las que aparecen aquí en la pantalla. Se las mandé en un PowerPoint, que es básicamente un PDF, y también les he mandado lo que es el sílabo de la clase. Así es que estamos iniciando y el programa básicamente es una clase por mes. El hermano Hilario ya ha estado compartiendo acerca de esto, que básicamente son 10 clases para completar todo lo que es el certificado de estudios bíblicos. Así es que esta es nuestra clase de Nuevo Testamento. Cada clase realmente es individual, no tiene requisito o prerequisito que tengan que conectarse con una clase previa. Así es que si acaso tomaron la de Antiguo Testamento, está perfecto. Si no la han tomado, la pueden tomar cuando la ofrezcamos otra vez. Así es que, otra vez, esto va a ser por un mes y lo que me gustaría que hiciéramos es que ahí en sus notas o en lo que les mandé por su correo en electrónico, que entre paréntesis digo correo porque sé que muchos se conectan a través de los medios sociales, de lo cual es una bendición y nos encanta tener el privilegio de poder llevar este mensaje y pues llevarlo a donde el Señor lo quiera, donde lo pueda usar y donde lo quiera usar el Señor, en cuestión de invitarles a que compartan en sus perfiles de Facebook, que es donde típicamente lo compartimos. Así es que si pueden hacer uso de ello, nos encantaría. Pero la desventaja de no estar conectado en lo que es la reunión de Zoom esta mañana es de que eso implica que no se han registrado para la clase. Es que está disponible, abrimos la clase básicamente o la registración por una semana, es nada más por el mes de agosto, así es que nada más son 4 miércoles, ese es el primero de ellos. Y hablando de eso, porque eso es lo que mandamos, quiero compartir rápidamente mi pantalla, porque precisamente en la pantalla es donde yo les muestro lo que viene siendo las instrucciones de la clase, lo que viene siendo el sílabo. Yo le llamo sílabo, no sé realmente cómo se le llame, pero esta es la cuestión de las instrucciones de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, de qué manera se va a llevar a cabo. Así es que déjenme sacarlo aquí rápidamente porque es lo que vamos a usar. Aquí está. Entonces, voy a compartirlo aquí en la pantalla. Ustedes van a tener oportunidad de verlo. Pero básicamente es la descripción del curso. Ustedes lo están viendo ahí. Y de ahí lo que entablamos, dice ahí en el segundo párrafo, a través de esta clase tendrás la oportunidad de ver la introducción, perdón, de cada libro del Nuevo Testamento, al igual de que la tabla cronológica, algunos se han familiarizado con la del Antiguo Testamento, vamos a ver la del Nuevo ahora, los personajes más importantes de cada libro del Nuevo Testamento y lo que son los lugares más importantes geográficos a través de lo que es la historia de la iglesia. Déjenme regresar un poquito acerca de esto, de cómo esta clase nada más es una introducción, así es que es muy somero lo que vemos, el tiempo siempre está limitado y a raíz de ello es que después de hacer Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que es la de ahorita, y el próximo mes, Dios mediante, hagamos la interpretación de la Biblia. Dios mediante, cuando entremos en el mes de octubre, empezaremos a ver libros específicos de la Biblia. Así es que si ahorita se ve la cosa que es muy rápido y muy por encimita, realmente lo es, porque por eso se llama la clase panorama. Eso implica que nada más lo estamos viendo en un vistazo muy general. Así es que queremos que seamos pacientes para ello y eventualmente entrar en libros específicos de la Biblia y el poder invertir un mes entero, y digo mes entero, pero son 4 sesiones, una vez a la semana por 2 horas, en las que podamos hablar de esos libros en particular y en detalle. Entonces, la otra cosa que me interesa mucho que quede claro, que podamos comunicar, son los requisitos, lo que estamos esperando que podamos hacer como grupo, como clase, y que podamos avanzar y podamos considerar algunas de estas cosas para poder estructurar el programa. El primero de ellos es la asistencia. Estamos invitando a que sean 75% de asistencia. Esto implica que si el mes, que típicamente lo trae, son 4 semanas, necesitamos por lo menos 3 de asistencia. Y cuando hablamos de asistencia, porque sé que a veces es difícil y sé que tenemos la excepción de la regla, pero lo que estamos tratando de evitar es de que nos vayamos a Facebook en lugar de estar en Zoom con respecto a la clase. Entonces, parte de ello es que la asistencia la estamos llevando a cabo o la estamos contando a través del chat, de lo que está ahí en el Zoom, donde pueden escribir. Queremos que conforme entran a la clase, literalmente escriban ahí su nombre y pongan
ahí de donde se conectan. Así es que al estar conectados en Facebook, eso obviamente no lo pueden hacer. Por eso queremos mantener esta cuestión de la asistencia. La número 3 que está ahí tiene que ver con la cuestión de contestar las tres primeras preguntas que hay al final de cada capítulo de cada libro de la Biblia. Y menciono de cada libro de la Biblia porque ustedes saben, y si no lo saben, probablemente van a ser introducidos ahora, pero la página que ustedes ven ahí en las notas, en el sílabo, es la página de internet es comentariobiblicogratuito.org. Entonces la voy a poner aquí enfrente para que la veamos. Esta es la página, comentario bíblico gratuito, una sola palabra, comentariobiblico.gratuito.org, y así es como se ve, así como lo están viendo en la pantalla. Y entonces, cuando ustedes le dan para abajo, aquí están las gráficas de las inscripciones de las clases que estamos ofreciendo, y cuando ustedes van aquí abajo, van a ver estas 4 ventanas, 2 azules y 2 rojas. Entonces, al abrirlo, se van a dar cuenta que las azules, la de la izquierda es el Antiguo Testamento y la de la derecha el Nuevo Testamento. Son comentarios bíblicos exegéticos, versículo por versículo, escritos por el doctor Bob Utley. Entonces, él tiene un ministerio de 47 años que se dedicó a escribir estos comentarios, y es de donde estamos sacando toda esta información, la estamos comunicando, e inclusive lo que estamos haciendo como programa de estudios bíblicos, del certificado de estudios bíblicos, precisamente proviene de este material. Así es que todo lo que ustedes van a ver o todo lo que les he mandado está precisamente de esta página de internet, Comentario Bíblico Gratuito, pero el punto es que cuando ustedes van a la ventana del Nuevo Testamento y ustedes van a encontrar estas 3 opciones, que es lo escrito, el audio y van a encontrar el video, ahí es donde queremos invitarles a que vayan al escrito, donde se aparecen los libros del Nuevo Testamento, y usando Mateo como ejemplo, porque en este día vamos a hablar acerca de Mateo. Cuando le aplanan a Mateo, se aparece el comentario, versículo por versículo, y lo que está al principio es obvio que es la introducción, que son las notas que están en el PowerPoint, otra vez es lo mismo, pero ustedes van al capítulo 1, que la tarea va a ser el capítulo 1 de cada libro del Nuevo Testamento. Así es que todos los libros hay que ver el capítulo 1. Cuando ustedes le aplanan el capítulo 1, se ve de esta manera y empieza el comentario, otra vez, versículo por versículo. Si se van al final del capítulo, de este capítulo 1, déjenme irme a encontrarlo, pero cuando se van al final, van a encontrar al final las preguntas de las que estamos hablando. Entonces son preguntas para discusión, esa sección que está al final. Después de eso aparece el número 2, entonces ya saben que están al final. Y cuando están ahí, ven las 3 preguntas que están ahí. Esas 3 preguntas son las que nos interesa que las contestemos con respuesta breve, no tiene que ser muy extendido. Y queremos hacer esto en cada libro del Nuevo Testamento. Entonces, Mateo, capítulo 1, al final del capítulo están las preguntas. Marcos, capítulo 1, al final encuentra el capítulo 1 las preguntas, y así sucesivamente en cada uno de ellos. El punto aquí es de que lo que necesitamos hacer y lo que estamos pidiendo, si regresan conmigo, me salí, discúlpenme. Si regresan conmigo, lo que es el sílabo es déjenme salirme de aquí. Ok, si ven las instrucciones, otra vez estamos pidiendo las 3 primeras preguntas que hay ahí, y el último es que envíen las respuestas a las preguntas al correo electrónico, a mi correo electrónico, y quiero que las manden, por favor, no más tarde del martes antes de la siguiente clase. Entonces, hoy es miércoles, eso implica que tienen básicamente una semana, casi una semana, pero cuando no las voy a aceptar va a ser el miércoles del día de la clase. Entonces, Dios mediante, dentro de una semana, cuando sea miércoles, no voy a poder aceptar eso porque necesito tiempo para leerlas. Entonces, por eso estamos pidiendo que lo más tarde que las pueden mandar va a ser ese martes en la noche, para que me den margen de poder yo leerlas. Entonces, es lo que estamos pidiendo, asistencia y esas preguntas como requisito para poder recibir el crédito y poder avanzar en el programa. La otra cosa que quiero mencionar rápidamente es que es parte de las instrucciones, es precisamente el calendario. Entonces, hoy, que es nuestra primera reunión, miércoles, estamos viendo, se observan aquí, estamos viendo la introducción y los evangelios, es lo que vamos a cubrir hoy, Dios mediante. El próximo miércoles, dentro de una semana, estaremos cubriendo las epístolas paulinas y vamos a dividirlo en 2 secciones porque son 2 horas. Y después, el 19 de agosto, que es el tercer miércoles, hablaremos acerca de las epístolas generales, parte 1, parte 2. Y el 26 estaremos hablando acerca de historia, que es el libro de los Hechos, y lo que es una profecía, que es el libro de Apocalipsis. Así es que es como estamos dividiendo la clase. Va a ser rápido, va a ser intenso, es un montón de información y queremos que por favor nos ayuden, pues otra vez haciendo las tareas
seas invirtiendo un poquito de tiempo, llegando a tiempo, estando aquí, comunicándonos, correo electrónico. Inclusive he incluido mi WhatsApp, ahí está. Así es que, por favor, con toda confianza, si tienen preguntas, si es la primera vez que estás tomando una clase, o sea, si es bastante la información, lo procesamos, grabamos las clases para que estén disponibles si las quieren ver después o inclusive compartirlas, porque eso es el propósito, ¿verdad? Poner en práctica lo que estamos aprendiendo. En fin, todo eso está aquí disponible y queremos que hagamos uso de todo esto en particular. Lo que quiero hacer antes de entrar en los evangelios, quiero llevarles una vez más a lo que viene siendo la línea o la tabla del tiempo del Antiguo Testamento, porque sabemos que el Antiguo Testamento es el preámbulo al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que se anunció del Antiguo Testamento. La otra cosa, por lo cual es importante para mí que consideremos el Antiguo Testamento, es precisamente porque esta es la Biblia de Jesús, es la Biblia de los apóstoles, es la Biblia de los escritores del Nuevo Testamento, y eso es extremadamente importante que lo consideremos para entender un poquito acerca de cómo es que y por qué es que, la manera en que escribieron, bajo qué circunstancias, qué está sucediendo, la manera en que pensaban esos autores, porque a donde voy con esto es de que necesitamos considerar que la autoridad de la Biblia está en lo que el autor original dijo y quiso decir. Ahorita voy a explicar un poquito más acerca de eso, pero por el momento déjenme nada más hablar un poquito acerca de esta línea del tiempo, que otra vez, algunos de ustedes la conocen. Todo este material está en comentariobiblicogratuito.org. Ya la he mandado esta a través de correo electrónico, a través de un PDF, lo voy a volver a hacer, así es que por eso la inscripción a la clase es crucial, porque es como obtienen estos materiales, ¿verdad? Así es que aquellos que están conectados a través de los medios sociales, les invitamos a que vengan, se conecten, únanse a la conversación y sean parte del estudio, pues sean parte del certificado que queremos entregar al final de todo esto. Ok, entonces rápidamente nada más aquí para ver esto, la parte de arriba aparecen las potencias mundiales que fueron los que trajeron opresión al pueblo de Dios a través del Antiguo Testamento. Ahorita que veamos el Nuevo va a ser exactamente lo mismo, va a continuar la historia, va a seguir la opresión, pero lo que quiero que veamos es que observen cómo está cronológicamente, Dr. Bob lo ha puesto cronológicamente, que para mí en lo personal ayuda mucho porque es obvio que tú y yo pensamos de una manera cronológica. La Biblia no fue escrita de esa manera en el sentido de que la Biblia inclusive el canon no está en cuestión cronológico, pero a donde voy con esto es que la idiosincrasia, la cosmovisión, la mentalidad de esta gente, de esos autores, de estas generaciones, es diferente a la de nosotros. Entonces, esta tabla o esta línea del tiempo que vemos aquí ayuda para poder, en mi caso personal, es la manera en que lo veo, me ayuda a memorizar y a contextualizar la enseñanza, los pasajes, las historias, los personajes, los eventos de la Biblia. Entonces, déjenme nada más mostrarles rápidamente cómo usar esta tabla. Encuentran aquí lo que es el Pentateuco, esta sección de Génesis hasta Deuteronomio, y encontramos estas líneas punteadas porque esto es lo que se considera como una era científica, antes de que empezara el hombre hasta cierta manera empezar a ver la vida a través de la cronología que conocemos. El suceso trascendental y extremadamente importante que es el nacimiento de este movimiento, de esta religión mundial llamada judaísmo, está en Génesis capítulo 12, que es el llamamiento de Abraham, y obviamente de ahí emana el cristianismo también. Entonces, observen que encontramos estos 5 libros empaquetados al principio. Nos movemos al libro de Jueces. Después estamos con, Josué, Jueces, JD es una abreviación para Jueces, Ruth, y aquí está el profeta Samuel. Observen que aquí empezamos a empalmar o empieza a verse la descripción histórica de todo esto, donde encontramos el primero y segundo libro de Samuel, primer libro de Crónicas, y encontramos, este paréntesis simboliza la monarquía unida. Muchos de ustedes saben que después de Salomón, aquí está Saúl, David y Salomón, trágicamente el reino se va a dividir, se le llama monarquía unida porque era un solo reino, todas las tribus estaban juntos, fueron años de mucha prosperidad, fueron años en los cuales el pueblo de Israel nunca va a regresar a esos años y anhelan regresar a esos años, pero otra vez, trágicamente, desobediencia, rebeldía, maldad, intencionalidad, causa un caos, de tal manera que se divide el reino, y el reino del norte, que es lo que encontramos aquí arriba, se le conoce como Israel. La Biblia a veces habla de Israel como nación en totalidad, todo el pueblo de Dios, y a veces es el reino del norte, nada más. El reino del norte son 10 tribus, la capital de ese reino es Samaria, el reino del sur se le conoce como Judá, y son precisamente 2 tribus, es Benjamín y es Judá. La capital es Jerusalén.
Entonces, encontramos la trayectoria, encontramos personajes o profetas como Elías y Eliseo, que son los que están aquí, y eventualmente llegamos a lo que trágicamente se conoce como la caída de Samaria, la capital del Reino del Norte. El imperio que los va a conquistar y los va a martirizar son los asirios. Aquí es donde está la capital, que es Nínive, donde encontramos a un profeta que va a ser el que es llamado a predicar el avivamiento ahí en Nínive, el cual él no quiere predicar. Encontramos a Jonás, encontramos a Amós y a Oseas como los profetas contemporáneos en el Reino del Norte. En el Reino del Sur, simultáneamente, contemporáneos en cuestión de cronología, encontramos a Isaías y encontramos a Miqueas. Entonces, observen que todos ellos están al mismo tiempo. 3 de ellos en el norte, 2 están en el sur. Trágicamente en el 722, que es donde está aquí este 6, es donde viene y cae Samaria. Y conforme avanzamos, observen que en el avance, ¿sí?, del reino del sur, trágicamente, unos 150 años después, es aquí en el número 7, es el año 586, cuando se sabe históricamente que los babilonios vienen y conquistan el reino del sur. Es la destrucción del templo. Los profetas contemporáneos de ese tiempo es Jeremías, Ezequiel, Daniel, Nahum, Habacuc y Sofonías. Entramos en la época del exilio, que otra vez, desolación, libro de lamentaciones, se aparece por ahí, Jeremías habla, Ezequiel. Y después de ello encontramos ahora lo que es el posexilio. Y la era posexílica, que ahora cambiamos de los babilonios a los persas, vamos a encontrar profetas como Abdías, Joel, Ageo, Zacarías, hablando al pueblo de Dios después de que regresan, tratando de reconstruir, tratando de traer otra vez el reconsiderar o el restablecer la ley. Encontramos a Esdras, encontramos a Nehemías aquí, encontramos aquí en esta parte a Malaquías. Todo esto es el contexto de lo que es el Antiguo Testamento, moviéndonos hacia el Nuevo Testamento. Ahora, la razón una vez más que menciono todo esto y que consideramos como una prioridad es porque creemos que la autoridad de la Biblia se encuentra otra vez en los autores inspirados por el Espíritu Santo, porque el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Entonces, esos autores reciben esa inspiración de tal manera que ellos empiezan otra vez a comunicar este mensaje, el cual no fue recibido muchas de las veces como quisiéramos que hubiera sido recibido, pero es en ese contexto, otra vez, es donde está la autoridad. Para algunos de ustedes que han tomado la clase de interpretación de la Biblia, que esperamos que la tomen el próximo mes, unas cosas que vamos a introducir es una metodología histórica, gramática de cómo interpretar la Biblia. Y otra vez, es material de Dr. Bob, donde él introduce esta metodología, donde él considera 7 preguntas o 7 pasos para poder indagar lo que la palabra de Dios dice, a diferencia de creer que es lo que yo creo que la palabra de Dios dice. La opinión mía es importante, pero la opinión mía no es inspirada. Yo no soy autoridad en todo ello. Entonces, son 7 de ellas y lo atractivo para mí, esto es mi opinión muy personal, lo atractivo de esto es de que dentro de estas 7 preguntas, al yo considerar las primeras 5, me ayuda que cuando llego a las últimas 2, que es las 6 y las 7, esas tienen que ver con la aplicación, con la contextualización, con el hecho de poder llevarlo en práctica, lo que haya dicho el profeta, el apóstol, lo que haya dicho la palabra de Dios. Entonces, eso es importante porque si yo no considero o si no tengo una metodología saludable, bíblica, de cómo interpretar la Biblia, la tendencia, aquí está el peligro, la tendencia va a ser estudiar el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento y cometer el error de empezar la interpretación con las últimas 2 preguntas. En otras palabras, es cuando nos acercamos a la Biblia y queremos que la Biblia dé respuestas a las circunstancias o necesidades que estoy teniendo en este momento. Uno de los ejemplos que hemos usado anteriormente es precisamente la historia de lo que viene siendo la creación. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 encontramos la narrativa de la creación. Si en la interpretación de la Biblia empezamos conmigo, con el lector, con mis circunstancias, con mi idiosincrasia, con mis necesidades, con mis sueños, con mis frustraciones, con mi educación o mis lentes culturales, le vamos a imponer a la escritura preguntas que el autor original no se hizo. Y eso automáticamente es una violación de cómo interpretar algo o cómo mantenerse fiel a lo que viene siendo la autoría, lo que viene siendo esa inspiración divina del Espíritu de Dios sobre el autor. Entonces, por ejemplo, hablando de otra vez de la narrativa de la creación, el autor de Génesis se hizo preguntas que en un momento dado
es donde inicia el proceso de interpretación. A diferencia de que si empiezo conmigo, mi tendencia como persona que vive en el occidente, como persona que vive en el siglo XXI, e inclusive en medio de una pandemia, eh, mi tendencia va a ser el que yo quiero que Génesis me diga cuándo fue la tierra creada o la creación se llevó a cabo y cómo es que lo hizo Dios. ¿Cuándo y cómo? Y lo que encontramos en Génesis típicamente no es tanto el cuándo ni cómo, sino el quién y por qué lo hizo. Entonces, esas preguntas van a cambiar completamente la perspectiva y la teología, no solamente de Génesis, pero el resto de la Biblia. Entonces, eso lo uso como ejemplo para evitar que en el día de hoy, viviendo las circunstancias que estamos viviendo, que son caóticas, son difíciles, son retadoras, también hay cosas muy buenas, no nos acerquemos a la Biblia tratando o con la intención de que primero encontremos respuestas a nuestras preguntas que tenemos hoy en día. La Biblia provee esas respuestas, pero una vez más, nuestras circunstancias o condiciones tienen que ser filtradas a través de lo que dice la Biblia, no a la inversa. En lugar de pedir que la Biblia simplemente se adapte o responda a lo que yo creo, a lo que yo pienso o de la manera en que yo estoy percibiendo las circunstancias. Todo esto lo estoy mencionando como preámbulo porque una de las cosas que yo les mandé en sus notas es precisamente el ejercicio o ese tipo de anotaciones en las que hablamos acerca de lo que es cómo es que los autores, si ellos son los inspirados, si ellos son los que recibieron el mensaje de Dios, no yo, ¿verdad? Entre paréntesis, antes de que se me olvide, porque estoy olvidando este proceso. Dijimos que son 7 cosas, ¿verdad? O 7 preguntas para la interpretación de la Biblia. Eso implica que las últimas 2 son para la aplicación, tienen que ver con nosotros, con el lector, con nuestras circunstancias. Entonces, las primeras 5 tienen que ver con lo que dijo el autor, con lo que implicó de lo que dijo el autor, qué implicó, qué significa o qué significó para el autor lo que dijo. La tercera es lo que dijo el autor en otros pasajes paralelos o en otros libros, si es que escribió otros libros. Número 4 es lo que otros autores dijeron del mismo tema, entonces otra vez esa contextualización y paralelismo. Y la número 5 es lo que los destinatarios entendieron, y digo destinatarios porque es el grupo de personas a los cuales el autor escribió. Cuando ellos estaban escribiendo, cuando ellos recibieron estos mensajes, los recibieron con una audiencia en particular. Ahora, todo esto lo menciono porque, otra vez, estas 5 preguntas o 5 procesos me van a ayudar a mí a evitar el empezar conmigo y el frustrarme y el hacerme yo la autoridad de la cuestión de interpretación de la Biblia. Yo no soy la autoridad. Yo argumentaría que para entender la Biblia o tener la habilidad de interpretar la Biblia, no se necesita tener esos estudios profundos o de estudios superiores en cuestión de la Biblia, pero lo que se requiere es el lector, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde encontramos la revelación, pero independientemente de todo eso, es el Espíritu Santo quien habla, en este caso a través de los autores, en inspiración, a través de nosotros, a través de iluminación, pero cada uno de ellos, como nosotros, tenemos o tuvieron un proceso de cómo aprendieron su fe en Dios. Y menciono la fe en Dios porque, otra vez, cuando pensamos en estos autores, y ahorita que estamos entrando al Nuevo Testamento, vamos a encontrar cada una de esas experiencias donde el contexto de ellos, cómo crecieron, quién les habló, cuándo fueron llamados, bajo qué circunstancias, va a influir en cómo ellos escuchan la voz de Dios, cómo se encuentran con Dios y cómo eventualmente comunican ese mensaje de parte de Dios. Entonces, la trayectoria de estas personas inspiradas bajo el Espíritu de Dios influye, una vez más, en cómo entendieron, cómo lo procesaron, cómo lo comunicaron y cómo lo aplicaron. Todo eso para mí es importante comunicarlo ahorita antes de entrar en los libros del Nuevo Testamento, porque precisamente uno de los ejemplos que son típicos de ver este proceso es precisamente Moisés en el libro de Deuteronomio, que es al final del Pentateuco, después de 40 años de estar caminando en el desierto. Esta generación que nació en el desierto están por entrar a la tierra prometida y aquí es donde Moisés les está diciendo a ellos, les está recordando acerca estos que nacieron, que son los hijos de los que salieron precisamente de Egipto, les está diciendo porque están por entrar a provincias o a poseer una tierra que está saturada de lo que es el politeísmo, la multiplicidad de adoración a dioses, a deidades. Y vienen de 400 años de politeísmo también. O sea, en otras palabras, esa generación fue discipulada, fue llevada a cabo en un contexto en el cual están abrazando una nueva idiosincrasia. Hasta cierta manera, Moisés está hablando en un contexto donde les está diciendo, acuérdense
cómo hemos aprendido nuestra fe en Dios. Y la manera en que lo va a describir en Deuteronomio 6 es cuando dice esa frase clásica del Shema, donde dice, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Entonces el énfasis es otra vez el monoteísmo a diferencia de politeísmo. Todo esto es lo que Moisés da en instrucción, donde es oral, obviamente, y habla acerca de cómo es de que tienes que hablarlo cuando se acuestan, cuando se levantan, cómo tienen que grabarlo en los marcos de las puertas de su casa. En fin, empieza este proceso de cómo ellos aprenden esa fe en Dios. Tú y yo tenemos también una historia de cómo hemos aprendido nuestra fe en Dios. Tú y yo definitivamente somos el producto de hombres y mujeres que nos han influenciado, que nos han discipulado y hasta la fecha continuamos ese proceso. Y ese proceso es importante, pero voy a decir una vez más, la autoridad no se encuentra en la experiencia que hemos tenido con Dios. La autoridad se encuentra en la experiencia que estos autores inspirados por el Espíritu de Dios tuvieron con Dios. Entonces, en este caso, la autoridad no es la experiencia de este pueblo en el desierto. Ellos fueron instrumentos en la mano de Dios, lo cual no estamos en contra de ello, pero la autoridad está en Moisés, porque Moisés es el autor inspirado. Entonces, la instrucción de Moisés es esta, de tal manera que básicamente son los pasos de la fe en los cuales empezamos a aprender y empezamos a conocer. Esto es importante que lo consideremos en un contexto donde nos adentramos en el Nuevo Testamento, porque voy a decir una vez más, son cosas que necesitamos considerar con respecto a la autoridad, con respecto a la inspiración de esos autores, considerar su contexto, considerar cómo aprendieron ellos su fe, cómo la están ejerciendo. El ejercicio que ustedes tienen enfrente de ustedes o que tienen en sus notas tiene que ver con algo que es factible, que es la resurrección de Jesús. Y esto nada más es simplemente un ejercicio, ¿ok? Entonces, quiero que se imaginen conmigo, si pudieran poner hasta cierta manera una relación, tal vez ya sea de una persona con la que trabajan, con la que conviven en el hogar, tal vez de iglesia o tal vez un desconocido, en el cual van a entrar a la conversación de poder hablar acerca de lo que es factible o lo que potencialmente es ficticio con respecto a la resurrección. Y digo ficticio porque hay gente que no lo cree, o hay gente que simplemente, bueno, no cree en Dios o no cree en Cristo y por lo tanto no cree necesariamente que hay vida después de la vida. Entonces, desde el punto de vista de la resurrección, que es una de las doctrinas cruciales y no negociables del cristianismo, lo que encontramos es que encontramos un proceso de cómo indagar o cómo, otra vez, dialogar acerca de cómo descubrir este proceso de cómo la gente ha conocido o está conociendo del Evangelio, lo cual es importante considerar siempre y cuando nos lleve a la autoridad de la palabra de Dios. Voy a decirlo es más, el punto aquí no es simplemente compartir testimonios, compartir experiencias o la falta de experiencias. Aquí el punto es que nuestra experiencia tenga un objeto, tenga una base y no puede ser la experiencia propia, tiene que ser la persona de Jesús. Entonces, cuando hablamos acerca de la resurrección de entre los muertos, tenemos que iniciar con lo que es la explicación, las cosas que son evidentes, las cosas que no son negociables, las cosas que potencialmente no requieren fe para atestiguar que esto es genuino. Entonces, en el caso de la resurrección de Jesús, encontramos diferentes pasajes que no tengo el tiempo ahorita por la restricción que tenemos en tiempo, en cuestión de las evidencias que hay de este judío, de este hombre que caminó sobre la faz de la tierra hace 2000 años y que resucitó. Tenemos pasajes como Marcos 15:24, Marcos 18, Marcos 28, en fin, perdón, Mateo 28, en fin, son pasajes que si tuviéramos el tiempo entrábamos en detalle con ellos, pero aquí el punto es aquí el punto es de que parte de la resurrección de Jesús que lo hace veraz, que lo hace genuino, es que es profecía cumplida. Y aquí estoy imaginándome yo una vez más, si yo estuviera en un debate, si estuviera en una situación donde tengo que defender la fe, esto es parte de lo que estamos hablando. Pero, una vez más, parte de esto es de que estamos hablando con el propósito de simplemente entablar una conversación amigable, no necesariamente de confrontación, pero reconocer que si vamos eventualmente a llevar a la persona, perdón, a un encuentro con Cristo, que es lo que deseamos, tenemos que considerar ese proceso de cómo la persona ha venido a retomar la conversación de su fe o potencialmente, como es el caso de mucha gente, se ha alejado de su fe o ha menguado o se ha en un momento dado desanimado de las cosas de Dios. En fin, todo es importante, pero eso es parte de Dios. Estos pasajes muestran lo que es veraz, lo que es inmovible, lo que es factible. De ahí lo que hacemos, ya que estamos de acuerdo en lo que son las evidencias, lo que sigue es que ahora tenemos que darnos margen en esa conversación a la interpretación.
Simplemente por el hecho de que sea verdad, eso no implica que tenemos que interpretarlo de la misma manera. Y vemos aquí ejemplos de esto a la luz de la Biblia con respecto a la resurrección de Jesús, de este tipo de interpretaciones, desde Mateo 28, 16, 17, que es el pasaje donde dice que Jesús resucitado se aparece ante sus discípulos, que al parecer, esta es la referencia que hace Pablo en Corintios de los 500 que se aparecieron, parece que hay una conexión entre ellos, de tal manera que cuando se aparece, dice el evangelista Mateo, que unos creyeron y otros dudaron. ¿Qué es el punto? El punto aquí es de que la realidad es que resucitó. Es algo que no podemos discutir. Lo que tenemos que dar margen es que las personas, algunas van a creer, otras van a dudar. La pregunta no es si va a haber múltiples interpretaciones. La pregunta es si tenemos esa tal vez habilidad o tal vez estructura que nos permite tener esa conversación donde podemos escuchar interpretaciones diferentes. Aquí está la interpretación de Jesús, que es el clásico pasaje de aquellos dos que iban en el camino a Emaús, donde Jesús va a interpretarles a ellos lo que ellos, cuando vieron la crucifixión y escucharon de la resurrección, no la creyeron. Entonces Jesús viene y da testimonio de ello, testifica de ellos y les interpreta lo que es la resurrección. Parte de ello encontramos en el primer sermón del apóstol Pedro, narrado en Hechos, que es precisamente su sermón donde él interpreta de acuerdo a su experiencia y lo que él conoce, precisamente otra vez, lo mismo, la resurrección de Jesús. Eventualmente, el apóstol Pablo en Romanos 1, del 1 al 4, habla con ciertas características de lo que para él significa la interpretación de Jesús. Todo lo que estoy mencionando aquí es simplemente recordar que el hecho de que sea factible, el hecho de que sea veraz, no implica que tenemos que interpretarlo de la misma manera. Entonces, recuerden esto, es parte de darnos ese margen, ese beneficio de la duda, de poder dialogar acerca de lo que estamos, en este caso, hablando. En este caso es la resurrección, puede ser cualquier otro tema, simplemente darnos ese margen. Esto nos lleva ahora a la aplicación, ya que entablamos ese diálogo de decir, ok, esta es la verdad, pero la vemos de diferentes maneras, hablemos acerca de la aplicación. En otras palabras, ¿cómo pueden estas evidencias impactar, afectar mi vida? El apóstol Pablo, esta conversación la lleva y la sube de intensidad cuando él, hablando a una iglesia en la cual había esa disyuntiva, esa tensión, algunos lo creían, algunos no lo creían, la resurrección de Jesús, están hablando acerca de esa conversación difícil, esa conversación conflictiva entre la iglesia, donde algunos creían en la resurrección de los muertos, otros no creían en ello, en fin, era algo caótico el asunto. Es ahí donde él precisamente viene y les recuerda o les dice y simplemente les lleva a pensar en esa experiencia en la cual él está diciendo, hey, aquí es donde quiero que consideren este tipo de enseñanzas porque observen lo que está poniendo enfrente de ellos. O sea, está diciendo, trayendo esa autoridad apostólica de la que estamos hablando, él está diciendo, y si Cristo no ha resucitado, porque algunos de ustedes lo niegan, es que la fe de ustedes es en vano. Nuestra fe es en vano y todavía están en sus pecados. En otras palabras, él está poniendo, él ha dado margen al diálogo de decir, ok, hay diversidad de interpretaciones, pero como la autoridad está en la veracidad del autor, no en la interpretación de uno, doy margen a que la naveguemos, que es el número 2, que hablemos y que dialoguemos, pero eventualmente nuestro diálogo, lo cual no es autoridad, tiene que someterse a la autoridad. Y el número 3 es hablar de esa aplicación basado en la autoridad. Y por eso Pablo, con esa autoridad apostólica, él dice, en este caso, otra vez, si Cristo no resucitó, es que también estamos perdidos y los que murieron en Cristo han muerto de cierta manera en vano, es lo que está diciendo. Por lo tanto, hablamos de esa aplicación y Pablo está diciendo, es importante escuchar lo que pensamos y cómo lo interpretamos, pero al final es importante llegar a una conclusión, la cual tiene que ser veraz. Esto nos lleva a una perspectiva y ahora aquí, aún cuando el apóstol Pablo, en este caso, usando sus pasajes, da la explicación y da las implicaciones de cómo esto afecta, cómo lo aplico en mi vida. Y Pablo dice, para mí, si la resurrección de Cristo es ficticia, entonces todo es en vano, la fe es en vano. Ahora, en ese contexto donde otra vez hay diferencias en interpretación y hay diferencias en aplicación, es donde aprendemos a valorar la perspectiva.
de cada persona. El hecho de valorarnos unos a otros, aún en nuestras diferencias, no implica que estamos negociando la verdad o no implica que estamos moviéndonos hacia un universalismo, en el sentido de que el universalismo dice, hey, todo se vale, mientras sea sincero, todos tenemos la verdad es lo que tú quieres hacer de ella. No estamos diciendo eso. Simplemente esta, número 4, habla acerca de cuáles serían otras maneras de ver estas mismas evidencias. En otras palabras, Pablo afirma y dice, hey, la resurrección de Jesús es algo tan crucial para mí, no negociable, que dice, si esto no es verdad, entonces la fe es en vano. Pero ahora que yo sé la verdad y ahora que estoy afianzado en la verdad, puedo dar margen a conversaciones más profundas. Y aquí es donde me abro simplemente por amor o me abro por la cuestión del diálogo con las otras personas con respecto a qué otras evidencias o por qué otra gente lo ve diferente. Y aquí es donde entramos otra vez, evidencias dentro de la palabra de Dios, como los griegos, por ejemplo. El Sanedrín, los líderes religiosos, van a procesar esta experiencia completamente diferente. En otras palabras, la afirmación que Pablo hace en Corintios no se convierte en una razón por qué perder o por qué desconectarse de aquellos que piensan o que sienten lo opuesto a él. Y yo argumentaría que entre más confiados y entre más seguros estamos de la doctrina y más abrazamos el evangelio, más debemos de tener la capacidad de atraer personas como estas. Personas como, por ejemplo, el gobernador romano, en el cual encontramos judíos contemporáneos, porque trágicamente hemos invertido los papeles donde pensamos que entre más caminamos en similitud a Cristo, más rechazo o más distanciamiento hay entre la gente inconversa. Y yo lo que veo a través de la persona de Cristo, yo veo exactamente lo opuesto. A Cristo le caracterizó que se rodeaba de gente que era exactamente lo opuesto a él. Inclusive, ¿de qué lo van a acusar? De ser un glotón, de ser una persona que tomaba, de ser una persona que se juntaba con pecadores. Entonces, eso para mí es el hecho de que la, entre más Cristo afianzaba su personalidad o su persona y la misión por la cual vino, más flexibilidad tenía de él para dialogar y encarar situaciones en las cuales para los líderes religiosos daba la impresión que estaba que no estaba respetando la ley, pero cuando en realidad lo que estaba haciendo estaba trayendo el reino de Dios, estaba instalando, estaba llevando a cabo ese evangelismo global del cual la palabra de Dios habla y ha hablado siempre. Por lo tanto, encontramos otra vez este tipo de conversaciones con personas que son completamente opuestas a nosotros y de ahí es que empezamos a crecer en qué cosa? En empatía. En otras palabras, empezamos a preguntarnos y a movernos hacia la situación donde decimos, ¿qué hace que otros vean estas perspectivas o que tengan perspectivas diferentes? Y aquí tenemos esta situación donde da una implicación de compasión, donde dice, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, pero dice, ayuda mi incredulidad. Entonces, empezamos a crear esa conversación. Para mí, este tipo de expresiones están hablando de una conversación que se movió de simplemente debatir qué es la verdad o quién tiene la verdad a una conversación a nivel alma, a nivel de alma, de profundidad, a una conversación donde ahora el punto aquí no es simplemente de que estés de acuerdo conmigo o que tengamos homogeneidad. Aquí el punto es que me interesas independientemente aún si nunca aceptaras a Cristo. ¿Por qué? Porque es obvio que Cristo en su relación con las personas, Él no se relacionó con las personas como si fueran un proyecto evangelístico simplemente. El amor de Cristo por la humanidad no fue por la versión futura de la humanidad. Es un amor en el cual Él lo manifestó y lo mostró aún en medio del rechazo, aún en medio de cuando está en esa cruz y dice abiertamente, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, en otras palabras, Cristo no está dispuesto a perdonarlos siempre y cuando ellos cambien. Independientemente si no cambian, Él está abogando, Él está trayendo su misericordia una vez más. Entonces, este tipo de experiencias yo creo que es lo que eventualmente nos llevan donde ahora, voy a decir una vez más, nuestra amistad con personas inconversas, nuestra relación con personas que son completamente opuestos a nosotros, es donde nos permite en ese contexto de transparencia, de vulnerabilidad, de cierta manera, es donde yo creo que la fragancia y el aroma de la salvación empieza a penetrar. ¿Cómo lo sé eso? Porque el último de los pasos del ejercicio es ahora hablar acerca de
de reflexionar o de expresar quién realmente soy. Y aquí hablamos de por qué interpreto y aplico las evidencias de la manera en que lo hago. En otras palabras, si no tenemos cuidado, este número 5, sin el número 6, se convierte simplemente en la posibilidad de idolatrar relaciones interpersonales. Yo pienso que las relaciones interpersonales son extremadamente importantes y Cristo las practicó, Cristo las tuvo, pero eventualmente Cristo va a confrontar a la persona con el Evangelio. Eventualmente Cristo va a llevar a la persona a decir, ok, ya te he escuchado, ok, sí, y en este caso pensar en la mujer samaritana. Yo sé que no tienes marido y el con el que estás ahorita, en fin, has tenido hasta 5 maridos. El punto aquí es de que es bueno tener esa situación de poder entablar relaciones o comunicación, pero eventualmente hay que hablar del Evangelio. Este último, el número 6, es la presentación del Evangelio, pero es la presentación del Evangelio expresado y encarnado a través del individuo. De que no se trata simplemente de otra vez de un debate en el cual estamos tratando de indagar dónde o cuál es la verdad, pero aquí es la verdad encarnada, aquí es la verdad a través de una inversión que he hecho en mi hijo, en el tío, en el abuelo, donde han conocido de mí lo bueno, lo malo, han conocido de mí la realidad de quién soy y en medio de ello han visto la veracidad del Evangelio. En medio de mis imperfecciones, en medio de mis limitaciones, se pueden contemplar de que el cristianismo que predico o que expreso es genuino y es real. Aquí es donde quiero que vayan conmigo al libro de Filipenses, porque eso es lo último que vamos a ver para entrar en Mateo. En el libro de Filipenses capítulo 3, Pablo llega al punto en el cual, después de todo lo que ha invertido en estas iglesias, cómo las ha, y esta no es una de las iglesias que él plantó, pero en la provincia de Filipo, pero su pasión y su amor por estas iglesias, la situación crítica que está viviendo la iglesia en este tiempo, que él está viviendo, es una carta de prisión, lo lleva a una conversación donde, como un padre que protege a sus hijos, en el capítulo 3 de Filipenses, él confronta a los judaizantes. Y la confrontación es básicamente donde esta secta que está infiltrada en la iglesia quieren llevar a los cristianos de regreso a los rudimentos del judaísmo, donde en lugar de que sea una salvación exclusivamente a través de Cristo, por medio de la fe en Jesucristo, están tratando de regresar a las prácticas que debieron de haber llevado a la persona a Cristo, no a la inversa. Y en medio de todo ello se aparece Pablo en el sentido de entablar la conversación y básicamente es ahí donde les dice, ustedes quieren regresar a los rudimentos del judaísmo. Yo de ahí vengo y fui uno de los mejores. O sea, fui algo selecto en ese aspecto, donde él básicamente dice, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado en el 8º día, en cuanto a la ley, irreprensible. Y todo eso lo menciona para descubrir o para describir y compartir lo que está aquí en la pregunta. Déjenme compartirles a ustedes por qué interpreto y aplico estas evidencias de la resurrección de la manera en que lo hago, en este contexto de debate. Y dice él, mas sin embargo, después de que considero todo esto, mas sin embargo, todo esto que acabo de enlistarles, que para mí era ganancia, era una prioridad, ahora lo considero exactamente lo opuesto. Y lo considero lo opuesto porque ha sido sustituido por algo más. Entonces yo quisiera que en este momento pensáramos que el cristianismo ciertamente es el desconectarnos, es salir de la muerte, es el desconectarnos de la condenación, pero es para conectarnos a algo o a alguien más. Y menciono esto porque muchas de las veces, trágicamente, hemos predicado un evangelio donde hablamos de ciertamente salir de esa condenación eterna, pero muchas veces no vemos la importancia del compromiso que requiere o que debe de llevarse a cabo en dirección opuesta con Cristo. Y Pablo está diciendo, hey, yo todo eso que alcancé se ha convertido en basura, se ha convertido en pérdida, porque ahora he entendido que Cristo nunca va a competir en cuestión de señorío o prioridad en mi vida con otras cosas. Por lo tanto, ahora todo lo considero como pérdida por causa de Cristo. Y cuando hablamos de la causa de Cristo, observen cómo describe la causa de Cristo. Es más, la causa de Cristo es aquella en lo cual todo lo considero pérdida por razón. Esta es la causa de Cristo, que es el incomparable valor de ¿qué cosa? De conocer a Cristo. En otras palabras, lo que está describiendo aquí es que hablar acerca de perder todo por ganar a Cristo es entender que Cristo ahora define las prioridades en mi vida, está diciendo Pablo. Y eso implica que para mí mi motor de arranque es esa razón del incomparable valor
incomparable valor de conocer a Cristo. Y esta palabra conocer, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es literalmente la palabra que usa Génesis para describir cómo es que Adán conoció a Eva y ella concibió. Entonces, estamos hablando de un conocimiento de intimidad y ese conocimiento, observen esto, lo que produce es que te da la habilidad de declarar, escuchen esto, de declarar que Jesús, que es su nombre, es el que recibe el título de Cristo o de Mesías. Una vez más, el yo tener ese valor incomparable de poder tener esa intimidad con Jesús, lo primero que hace es que me ayuda a entender quién es Él en lugar de tratar de entender quién soy yo. Y menciono esto porque trágicamente mucha gente que quiere o que desea o que ha venido a Cristo vienen para ellos descubrir o retomar su identidad. Y vienen a Dios para que les ayude a encontrarse consigo mismo. Sí, el punto de la salvación del hombre, el punto de intimidad con Dios es primeramente descubrir quién es Él, porque a menos que yo sepa quién es Él, no voy a saber quién soy yo. Y si yo no sé quién es Él, tampoco voy a saber qué hacer con mi vida. Entonces, aquí observen cómo el apóstol Pablo así de una manera bien clara y agresiva, él está diciendo, el valor incomparable de conocer a Cristo es simplemente el hecho que me da la habilidad de declararlo Mesías y mi Señor, aquel que otra vez refleja su autoridad cósmica sobre todas las cosas. Y observen que está hablando, está escribiendo, está mandando ese mensaje ¿desde dónde? Es una carta de prisión. Es algo que está escribiendo en un momento en el cual él potencialmente puede decir, yo sé que los césares se consideran señores, se consideran amos y hasta cierta manera están ejerciendo su autoridad civil sobre mí porque me tienen encarcelado, pero en medio de mi encarcelamiento, la manera en que demuestro que Cristo es el Señor es porque el evangelio no está encarcelado. Es porque aun cuando me pones a mí detrás de rejas, literalmente no puedes detener este evangelio. De tal manera que dice él, ¿quién es él? Cristo, Mesías, Señor, lo he perdido todo. Y eso implica que al perderlo todo, ahora tiene una manera diferente de verlo o de etiquetarlo. Por lo tanto, lo tengo por estiércol con el propósito de ¿qué? En otras palabras, observen que para él la implicación de la resurrección es que si la meta es ganar a Cristo, la pregunta es ¿qué es lo que va a implicar? Y la implicación es que tenemos que tener absolutamente todo como pérdida. Es lo que está implicando. De tal manera que él termina diciendo, y encontrarme unido a él, porque recuerden que él quiere conocerlo, quiere intimidad con Cristo, donde lo declara Mesías, lo declara Señor, y quiero unirme a él, no queriendo, observen esto es lo que produce la unidad con Cristo. La unidad con Cristo es que me ayuda a entender que yo sin Cristo soy el tipo de persona que voy a siempre luchar y buscar mi propia justicia, la cual, dice él, procede precisamente de lo que ustedes están tratando en este caso, de hacer un ídolo de ello, de la ley. Y dice, yo no quiero esa justicia, ya la tuve, ya la practiqué. Otra vez, en cuanto a la ley, mi vida era intachable porque siempre tuve el sacrificio perfecto para todo pecado. No había cosa que me pudieran reclamar porque yo siempre estuve al pendiente de ello. Pero dice él, no puede ser eso no satisface, eso no me pone, me permite tener una relación con Dios. Dice él, sino la que se obtiene mediante ¿qué cosa? Sí, yo quiero la justicia, yo quiero la posición legal delante de Dios que solamente se obtiene a través de la fidelidad de Cristo. En otras palabras, lo que los judaizantes estaban diciendo o confundiendo a la iglesia es que la manera en que tú eres aceptado con Cristo es tú por ti mantenerte fiel a Dios. Es por eso que quieren cumplir todas estas regulaciones. Y Pablo está diciendo, no, la manera en que eres hecho justo delante de Dios, eres aceptado, es a través de la fidelidad, no tuya, la de Cristo. Entonces el trabajo mío es simplemente poner mi confianza en que Cristo es confiable, poner mi fe en que Cristo va a ser fiel al Padre. Y es obvio que como este es un evento histórico, como es algo que Pablo está describiendo como algo histórico, porque Cristo ya para este tiempo ya resucitó, ya está sentado a la diestra de Dios Padre, es obvio que lo que está diciendo él es esto, es que aquí el punto no es la fe.
porque ellos tenían fe, Pablo tenía fe. Aquí el punto es el objeto de la fe. Los judaizantes, el objeto de su fe era las prácticas de la ley. Para Pablo, el objeto de su fe no era su fidelidad, el objeto de su fe era la fidelidad de Cristo hacia el Padre. Por lo tanto, dice él, la justicia que procede de Dios, porque otra vez, eso es lo que el Padre entregó al Hijo mantenerse en fidelidad, al Hijo tener la habilidad de permanecer hasta el final. Es que el Padre es el que le permite a él recibir esa justicia, le permite el Padre al Hijo ser el cumplimiento de la ley, de tal manera que está basada en ¿qué cosa? Está basada en la habilidad que el Padre le dio al Hijo de creer que aun cuando iba a pasar por la experiencia de ser herido, como dice Génesis 3:15, de ser herido por la serpiente y ser literalmente, como dice, es donde va a herir el calcañar, ¿sí? Ese viernes Cristo fue herido, pero el Padre le prometió que la simiente de la mujer, que es Cristo, iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, el tener la habilidad de creer al Padre con lo que está pasando el viernes, que es caótico, que está en un contexto completamente perdido, aparentemente se ve, está basado en la habilidad que Cristo tuvo. Por favor, escuchen esto, eso es importante, que Cristo tuvo al principio de su ministerio. Al principio de su ministerio, después de que sale del agua, es bautizado, sale del agua y se escucha la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cristo es llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y 40 noches. Y en ese contexto, al final de sus días, se aparece el tentador, se aparece la serpiente, se aparece el enemigo y le hace esa pregunta de la cual va a poner en cuestión la credibilidad del Padre. En otras palabras, está tentando la fidelidad, la habilidad de creerle al Padre basado en lo que dijo, en su palabra. Y Satanás le dice, ¿acaso dijo Dios? ¿Acaso dijo Dios? Entonces, cuando Pablo está diciendo que la justicia que procede de Dios está fundada, está basada en qué cosa? En la habilidad que Cristo tuvo de creerle a Dios, independientemente de las circunstancias. Todo esto es lo que nos lleva a decir, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, una vez más, intimidad, experimentar el poder que se manifestó en qué cosa? En su resurrección, y esto implica, una vez más, resurrección es la simiente de la mujer aplastando la cabeza de la serpiente. Pero participar en sus ¿qué cosas? En el hecho de que la serpiente va a herir el calcañar de la mujer y llegar a ser semejante a él. ¿En qué cosa? Una vez más, en el viernes, para entonces así esperar alcanzar la resurrección de entre los muertos. Todo esto es lo que Pablo explica como la razón por la cual creo en la resurrección de Jesús. Trágicamente vivimos en una cultura en la cual hoy en día creemos en la resurrección de Jesús porque alguien más nos dijo que debemos de creer, porque nos conviene creer, porque de esa manera no vamos al infierno, o la clásica es porque es una fecha histórica o una fecha, ¿cómo se dice? Una fecha para celebrar dentro del calendario que tenemos. La realidad es que no podemos seguir haciendo esto. Observen la profundidad de la convicción de alguien como el apóstol Pablo en algo tan fundamental, en algo tan básico como es la resurrección de Jesús. Todo esto simplemente es la manera en que quiero ilustrarles ese proceso de cómo la fe fue aprendida y simplemente quiero dejarles con esto rápidamente porque aquí es donde entramos en lo que son los evangelios y es lo que quiero que veamos a través de ese proceso de cómo estos autores inspirados por la palabra, por el Espíritu Santo, recibieron y compartieron la palabra de Dios. En el caso de Mateo, por ejemplo, este es el evangelio o el libro el cual fue más copiado, citado y usado por el catecismo y la primera y lo que fue la liturgia de la iglesia durante los 2 primeros siglos. Eso es extremadamente importante. Me voy a poner de pie tantito porque ya tuve un rato sentado, pero este es un material o esto es algo importante con respecto a la base de la iglesia y la historia de la iglesia, porque está hablando acerca de lo que fue otra vez, estos años básicos, fundamentales de lo que hoy en día inclusive nosotros creemos doctrinalmente hablando y aparentemente Mateo va a formar una base principal y fundamental de ello. Es una referencia de donde viene esto. Cuando observamos a Mateo vemos un libro al que podríamos llamar un sencillo documento de gran importancia para la fe. Observen esto, de gran importancia para la fe cristiana y esta es la razón, porque en Mateo es en el que tenemos el relato más completo y sistemático de ¿qué cosa?
tanto de la vida de Jesús, que para mí la vida de Jesús es precisamente, sí, para mí el Evangelio, y esta es la definición que yo daría del Evangelio, basado en lo que está aquí, y por eso Mateo juega un papel importante, el Evangelio para mí es todo lo que Cristo dijo acerca de su persona y todo lo que Cristo hizo basado en lo que dijo. En otras palabras, es la palabra de Cristo manifestada o puesta en práctica. Entonces, el Evangelio para mí es lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo. Y esto es lo que encontramos aquí como algo que está sistematizado, que está completo y lo encontramos en Mateo. Es la vida de Jesús, lo que hizo, y la enseñanza de Jesús, lo que dijo. Entonces, eso para mí es el Evangelio. Por lo tanto, dice aquí, esto es porque este Evangelio desarrolla las enseñanzas de Jesús en una manera temática. Ahorita vamos a ver esto, de tal manera que fue usado para enseñar a los nuevos conversos. Y aquí es donde quisiera hacer la referencia de que mucha gente va al Evangelio de Juan o recomienda el Evangelio de Juan para leerlo para un recién convertido. Yo argumentaría que yo recomendaría el Evangelio de Mateo en cuestión de gente reciente, recién convertida. Para los creyentes judíos y los gentiles resulta un puente lógico entre, ¿en qué cosa? El antiguo y el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque una vez más, porque lo que encontramos encontramos esos libros siendo escritos en un contexto de mucha fragilidad doctrinal. Y digo fragilidad porque por una parte, regresando al libro de Filipenses y el debate que está teniendo Pablo con los judaizantes, todo lo que esta gente sabía era la ley. La Biblia de estos autores es la ley. La Biblia de Jesús fue la ley. El problema fue, y sigue siendo hoy en día, es de que convenencieramente o por ignorancia, esta gente se les olvidó que la ley fue escrita para apuntar hacia una persona. La ley era simplemente el vehículo que Dios usó de una manera beneficiosa para revelar su carácter a través de la ley. Eventualmente esa ley requería un cumplimiento. Ese cumplimiento es Cristo, obviamente, pero aquí es donde trágicamente estas generaciones no lo veían de esa manera o batallaban para verlo de esa manera, de tal manera que es escuchar o ver que Mateo es un puente lógico entre los dos pactos, entre los dos testamentos, es extremadamente crucial. ¿Por qué? Aquí es el punto. Porque el nuevo pacto o Cristo como el cumplimiento de ese pacto, Cristo no vino para abolir el antiguo pacto. Cristo vino simplemente para cumplirlo. En otras palabras, cuando hablamos o cuando decíamos acerca de, ¿dónde está? Cuando hablábamos de las enseñanzas y la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús es el Antiguo Testamento. Eso es lo que estoy diciendo. Y menciono esto una vez más porque esto es extremadamente importante en días y en generaciones donde batallamos para predicar el Antiguo Testamento, lo tratamos de evadir, lo ignoramos y típicamente nos intimidamos o simplemente no vemos la relevancia de ello. Definitivamente Cristo es el ejemplo de esto y cómo es que Él lo vivió, cómo es que Él lo enseñó. Eso es extremadamente importante. Otra vez, hablando del Antiguo Testamento, adquiere un formato de promesa, cumplimiento, al igual que los sermones del libro de los Hechos llamados el querigma. Esta cuestión del querigma, y se lo quiero poner aquí rápidamente, hay un artículo otra vez en la página de Dr. Bob que me encantaría que lo consideraran, y este artículo, cuando van al comentario bíblico gratuito, el querigma son los sermones de los apóstoles en el libro de los Hechos. Ustedes lo van a encontrar ahí y simplemente se los quiero poner aquí enfrente. Y este artículo habla precisamente de eso, de la importancia de estos sermones. Se le llama el querigma y es en la iglesia primitiva y es esa autoridad apostólica hablando a las iglesias en este tiempo. Entonces, menciono esto porque este es un artículo, otra vez lo encuentran en la página, e inclusive se los voy a mandar para que lo tengan y así no haya ningún problema en cuestión de que no quiero que batallen para que lo puedan ver y todo eso. Pero el punto aquí es de que esto que está mencionando o lo que nos está llevando a pensar en este caso es de que cómo es que hay una conexión entre el formato de la promesa cumplimiento al igual que los sermones de los apóstoles en los Hechos. El Antiguo Testamento se cita más de 50 veces en el libro de Mateo y alude otras tantas, además muchos títulos y de las analogías del nombre personal de Dios Yahvé se le aplican a la persona de Jesús. Por lo tanto, el Evangelio de Mateo fue de evangelismo y discipulado, elementos simultáneos en la gran comisión. Este libro definitivamente es extremadamente importante. Concluye diciendo esto, para ayudar a convertir a los judíos al enseñarles sobre la vida y enseñanzas de Cristo. Y luego observen la segunda parte, para ayudar a discipular a los creyentes judíos y gentiles en cuanto al modo de qué, de aplicar las enseñanzas de la vida de Cristo. Entonces, esto lo hemos dicho anteriormente, lo que hacen estos
escritores, estos apóstoles, es que van a cerrar el distanciamiento que se había creado entre estas dos cosas. La iglesia había abrazado las enseñanzas de Cristo, simplemente que la iglesia quería crear su propia versión de lo que significaba las enseñanzas de Cristo. Entonces, personas como Mateo van a casar o van a reducir ese distanciamiento y van a decir estos autores inspirados: hey, no solamente estoy aquí para decirte lo que Cristo dijo, pero te voy a decir lo que Cristo implicó o lo que significa lo que Cristo dijo. El bosquejo estructural de Mateo es uno que puede darse cuenta claramente de la intención del autor original inspirado, analizando la estructura del libro. Por lo tanto, encontramos diferentes esquemas o diferentes cosas distintivas de cómo estos libros, en el caso de Mateo, son estructurados. Y en este caso, encontramos las rutas geográficas en Mateo con respecto a Jesús, por dónde es que él viajó. Eso ayuda. Las 5 unidades temáticas de Mateo, que aparentemente por la conexión con el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que hay una cierta tipo de referencia entre Moisés como el fundador de la nación de Israel y como Cristo como el fundador de la iglesia, donde esas 5 temas la ponen como una comparación con los 5 libros del Pentateuco o de la ley. Encontramos una estructura que repite las palabras en orden inverso, que alterna entre secciones y narrativas de curso, y en fin, empieza a hablar acerca de diferentes distintivos que hay, inclusive aquí frases que van a usarse como referencia para crear esta estructura del libro. Esa frase: desde entonces Jesús comenzó. La otra frase que tiene que ver con, bueno, esta dividió en 3 secciones. Otra frase es como las del término de cumplimiento. Encontramos otra en los evangelios. Son un género literario, el cual es único, el cual esos evangelios, esto es importante, no son biografías. Estos evangelios no son narrativas históricas. Siempre lo ponemos de esta manera. Los evangelios no es la historia de Jesús, son las historias de Jesús. Por eso es que inicié al principio de la clase, invertí casi 1 hora explicando la importancia de ese peregrinar, de cómo aprendemos la fe y cómo estos autores aprendieron la fe. Y menciono esto porque cuando hablamos acerca de este género único, que no son biografías y que son de tipos literarios selectivos, teológicamente y altamente estructurados, la pregunta es: ¿quién o cómo es que seleccionaron estas secciones de la vida de Jesús? Y aquí es donde tenemos que regresar a lo que dijimos. Está basado en la inspiración del Espíritu de Dios sobre la vida de estos hombres. Ellos, bajo esa inspiración, seleccionaron. Y otra vez, el punto aquí es esto: estos evangelios no son la historia de Jesús, son historias seleccionadas, teológicas, con un propósito específico. Cada uno de los escritores de los evangelios escogió algo de la vida de Jesús y las enseñanzas de Jesús con el propósito de presentarlo de una manera única, basado en la audiencia o los destinatarios determinados que tenían, y al final de la historia estos son folletos evangelísticos. Rápidamente, Marcos. En cuestión de Marcos, este es lo que la iglesia primitiva pasaba por alto. Esta copia la ignoraban o no le daban la importancia necesaria porque preferían a Mateo y preferían a Lucas, de tal manera que lo consideraron como una versión reducida de lo que es el evangelio, y en este punto de vista fue posteriormente reafirmado por Agustín, ese gran teólogo. No es frecuente que los primeros padres de la iglesia griega o los apologistas del siglo II citen a Marcos. Una vez más, aparentemente había un cierto tipo de discriminación en contra de este libro. Con el surgimiento del moderno enfoque, eso es importante, esto que surgió de lo que es un enfoque en la interpretación histórica gramática, que es la que vamos a ver el próximo mes. Este proceso de interpretar la Biblia a través de su historia, a través de su contexto, a través de su estructura literaria y específicamente su gramática, es que en eso, a raíz de ello, es que vino la importancia o la relevancia de Marcos. Y aquí es donde empezó a tomar un significado un poco diferente. Tanto Mateo como Lucas utilizan el bosquejo de Marcos en sus presentaciones de la vida y significado de Jesús. Necesito regresar rápidamente a mostrarles, porque ahora quiero que vean lo que es la línea del tiempo, pero en este caso el del Nuevo Testamento.
Ya vimos la del Antiguo Testamento. Y la del Nuevo Testamento, por lo que está aquí en la pantalla, es aquella en la cual, observen rápidamente esto, es que la parte de arriba, igual manera, tienen lo que son las potencias mundiales, que en este caso nada más es una, porque es Roma. Y en cuestión de las potencias mundiales, encontramos otra vez la vida de Cristo. Aquí está, Life of Christ, que es la vida de Cristo. Y aquí encontramos a los evangelios. Entonces aquí está Marcos, que se considera que es el primero que se escribió, Mateo, aquí está Lucas y aquí está Juan. Entonces, aquí en la pantalla están leyendo y están diciendo que Mateo, tanto Mateo como Lucas utilizan el bosquejo de Marcos en sus presentaciones, es porque se considera que Marcos fue el primero en escribirse. Y observen todo lo que viene siendo ¿cómo se dice? La repetición de los temas que incluye Marcos, la incluyen también en el caso de Mateo, en el caso de Lucas. Por lo tanto, esto que está aquí, que son los nombres o las etapas o los temas, como en este caso la vida temprana del ministerio en Galilea, la vida tardía del ministerio en Galilea, el periodo en el cual él se va a retirar, withdrawal significa retirarse. Observen que estos son los que encontramos aquí también. Entonces, aparentemente, estos escritores, hablando de Lucas, hablando de Mateo, van a usar el bosquejo de Marcos, lo van a usar para ellos escribir sus libros. Porque otra vez, aparentemente estos libros fueron escritos anteriormente, entonces los posteriores autores empezaron a ver la circulación de estos escritos y los usan como base para ello. Ok, por lo tanto, Marcos ha llegado a ser el documento fundamental de la iglesia primitiva, la primera narración oficial sobre la vida de Jesús. Su bosquejo estructural tiene que ver con, de una manera que la última semana de la vida de Jesús abarca más, en otras palabras, Marcos usa una tercera parte para hablar acerca de la última, la pasión de Cristo, es lo que estamos hablando. En vista de que Marcos se construye según la tradición de la iglesia primitiva a partir de los sermones de Pedro, porque aparentemente Marcos simplemente está entrevistando o está documentando como si fuera un escriba los sermones de Pedro, es lo que se cree que es Marcos. Es evidente porque ¿por qué no se incluye la narración del nacimiento? En otras palabras, si ustedes observan Marcos, a diferencia de Mateo y de Lucas, que inician con la Navidad o con el nacimiento virginal de Jesús, Marcos inicia literalmente con su bautismo, el bautismo de Jesús. Entonces, parte de ello es porque Pedro es cuando aparece en la historia, de esa cierta manera. Marcos inicia donde lo hace la experiencia de Pedro, está filtrando a través de la experiencia de Pedro, con un Jesús adulto y está relacionado teológicamente con el mensaje de Juan el Bautista. Otra vez, por eso es que inicia con eso del bautismo de Jesús. Pedro debió utilizar conceptos como el Hijo de Hombre, el Hijo de Dios. El Evangelio refleja la teología de Pedro en torno ¿a qué cosa? A la persona de Jesús. Al inicio era un gran maestro y sanador, hablando del principio de lo que es el Evangelio, pero fue evidente que él, hablando de Cristo, es el Mesías que no era el esperado militar conquistador, sino el siervo sufriente. Esto lo mencioné anteriormente, pero el reto para esos escritores, para Pedro, para todos ellos, es de que todos, porque una vez más, todos ellos tienen el Antiguo Testamento como su perspectiva, como la Biblia, como la fuente de donde viene la autoridad divina. Y de acuerdo al Antiguo Testamento, otra vez, anticipaban a un caudillo como en el libro de los jueces, a un conquistador, a un David, a alguien militar. Lo que se les olvidó convenencieramente a ellos es que esa experiencia de aplastar la cabeza de la serpiente está basada o proviene de la serpiente que va a herir el calcañar. Y menciono todo eso por la cuestión de la referencia de Isaías 53. Y menciono todo esto porque la cosa que va a ser revolucionaria es que ciertamente todos esperaban que se apareciera un rabino o un Mesías que les enseñara de Dios. Pero quien se apareció fue Dios el cual les enseñaba. Y eso cambia completamente la historia de todo esto. El esquema estructural es básico, el de Marcos, lo cual lo comparten una vez más los otros evangelios. Y ese compartir de lo que es lo que hace o compone los evangelios sinópticos. Y aquí da ejemplos de todo ello. Es la división que les mostré hace rato en la gráfica. Aquí son 4 de ellas. No las voy a leer por cuestión de tiempo, pero aún es posible que la estructura de Marcos siga la forma básica de la predicación apostólica o del querigma, es lo que estábamos hablando acerca de eso. ¿Por qué? Porque Pedro es parte de eso, ¿verdad? Y creemos que son los sermones de Pedro. Ok, voy a brincar un poquito acerca de esto, simplemente para avanzar por cuestión de tiempo. Ustedes tienen las notas y pueden, obviamente, leer todo esto. El Evangelio de Marcos revela a Jesús mediante sus acciones. Una vez más, lo revela por medio de sus acciones, de tal manera que
El ágil relato, porque se mueve rápido, Marcos, está lleno de detalles descriptivos y oculares, de los cuales otra vez provienen de quién? De un testigo ocular, su nombre es Pedro, fue parte de sus discípulos. Lucas, rápidamente Lucas, uno de mis libros favoritos, me encanta porque me encanta la historia y me encanta Lucas. Lucas es el evangelio más largo de todos, el más extenso, y parte de ello es porque Lucas, al igual que Hechos, contienen la mayor cantidad de versículos de entre cualquier otro autor del Nuevo Testamento si rechazamos a Hebreos como no Paulino. Lucas es un gentil y un cristiano de segunda generación. Eso tiene implicaciones. Él escribió en el griego koiné, el griego de la calle, el cual tiene una gramática de lo mejor, altamente estructurado, en fin, la excepción de esto en comparación es hebreos, que también tiene una estructura muy buena. Aparentemente el griego fue su lengua materna de este autor llamado Lucas, lo cual implica que él no era judío, era gentil, es lo que estamos diciendo, y el Evangelio de Lucas enfatiza, escuchen esto, el amor de Jesús. ¿Hacia dónde? Hacia sus ciudadanos, para aquellos en quienes los líderes judíos no se fijaban. Entonces, lo que hace Lucas es que nos recuerda la universalidad del evangelio en lugar del elitismo que el judaísmo había perpetuado por mucho tiempo. Esto implica, y aquí empieza a dar la lista de esos grupos minoritarios o destituidos o marginados que típicamente eran ignorados. Aquí está la lista una tras otra de personas que definitivamente Lucas va a hacer énfasis en ello. Lucas narra las memorias oculares, testigos oculares de María y probablemente de su generación. Entonces, se le atribuye mucho de la narrativa de Lucas, precisamente el tiempo que ella tiene o qué le pasa con María entrevistándolo. Habla acerca de cómo su evangelio se basa en entrevistas y en una investigación a profundidad. Vamos a hablar rápidamente del propósito con respecto a Lucas. Todos los evangelios, es importante, esto es importante, esto es importante. Por favor, escuchen esto. Todos los evangelios fueron escritos para grupos específicos de personas. En otras palabras, son narrativas, son libros que le llamamos escritura ocasional. Hay una razón por qué están escribiendo circunstancialmente y hay un grupo específico a quien se le está escribiendo. Eso implica que hay un propósito, y el propósito ¿cuál es? La evangelización. Es el propósito. Esto nos habla de varias cosas. Número uno, se cree que Mateo, su audiencia o sus destinatarios fueron los judíos, para Lucas, los gentiles, y para Juan es, una vez más, esta cuestión de la universalidad, supremacía de Cristo, universalidad, deidad de Cristo y la universalidad. De tal manera que Lucas hace mención de la misión de los 70, ¿sí? Para los rabinos, este número representaba los idiomas del mundo, y que cuando Jesús envía 70 predicadores a dar las buenas nuevas, está comunicando el evangelio a todos. Otros propósitos posibles es tratar el tema del retraso de la venida de Cristo. Y menciono retraso porque una de las características o de las cosas que se creen históricamente de los escritos de estos evangelios es que ustedes saben que cada generación ha predicado el regreso de Cristo como algo inminente y como algo que está pronto por suceder. Ninguna de esos predicadores, incluyendo esta generación, han mentido. Es que nadie sabe la hora ni el tiempo en que Él va a venir, que es el punto de que toda generación predica la segunda venida de Cristo con certeza, pero solamente una generación lo puede predicar como la realidad. Una vez más, toda generación predicamos la segunda venida de Cristo con certeza, pero solamente una generación lo va a predicar como realidad, porque solamente a una generación le va a tocar ver esto. El punto aquí es de que esta generación, los testigos oculares, que muchos son testigos oculares de la venida de Cristo, muchos son segunda generación como Lucas, tal vez como el caso de Marcos potencialmente. Todos ellos creían literalmente que ellos iban a ser los testigos, ellos iban a ser los que iban a predicar el regreso de Cristo como realidad, no solamente como algo veraz, pero como una realidad. El problema, 2000 años después, es que no ha regresado. Entonces, ellos como generación tuvieron la bendición de que, siendo una generación que su Biblia era el Antiguo Testamento, pero ahora habían creído en el cumplimiento de ese Antiguo Testamento, que es Cristo, tenían la bendición de estar conviviendo y caminando y bajo la tutela o el pastorado de estos hombres que fueron testigos oculares. Entonces estoy hablando de aquellos que son los apóstoles, los que tuvieron la oportunidad de poder estar con Cristo. Entonces imagínense esas reuniones en las cuales se van a reunir en las casas, se van a reunir en las sinagogas, y no hay nada escrito del Nuevo Testamento todavía. Tienen la ley,
pero saben que Cristo está por encima de la ley, ¿verdad? O sea, Cristo está por encima de Moisés, Cristo está por encima de cualquier revelación, es lo que enseña Colosenses, es lo que enseña Hebreos, es lo que enseña el Nuevo Testamento. Entonces, estando ellos en esas reuniones, con esos testigos oculares, con esos apóstoles, es que literalmente les van a preguntar a Pedro y le van a preguntar a Santiago y le van a preguntar a esos apóstoles, a Juan, a Mateo, y les dicen, hey, háblanos de Jesús. Y empiezan ellos a narrar las enseñanzas de Cristo. Mucha de esta enseñanza sabemos históricamente que era una enseñanza oral. No había cosas escritas. Pero empiezan a pasar los años, empieza a arreciar el conflicto y la persecución y se dan cuenta que los apóstoles están envejeciendo. Se dan cuenta que el cristianismo está en peligro. Se dan cuenta que si ellos no documentan esas narrativas, esas historias, literalmente no va a quedar nada escrito, porque esos apóstoles o estaban envejeciendo o eventualmente son encarcelados, eventualmente son perseguidos y eventualmente son ejecutados. Entonces, eso es aparentemente lo que forza o lo que lleva a decirle a los apóstoles, hay que ponerlo por escrito. Y el resto es historia porque lo tenemos en estas narrativas. En fin, aquí empezamos a ver toda la cuestión del retraso de la segunda venida de Jesús a la luz de Lucas, Mateo 24, Marcos 13, que son las narrativas donde específicamente habla de sucesos que deben de suceder antes de que Cristo venga. Lucas habla de la evangelización del mundo, la globalización, de tal manera que debe ser completada por la iglesia. He hablado de esto anteriormente y lo voy a mencionar una vez más. La cuestión del sacerdocio de los creyentes. Trágicamente nosotros lo hemos enfatizado en el acceso que tenemos directo al Padre, que no necesitamos a ningún intercesor. Y eso es cierto. Pero ese no es el enfoque del sacerdocio de los creyentes. El sacerdocio de los creyentes no es una charola, no es un prestigio, no es un derecho que tenemos. El sacerdocio de los creyentes, hablando de Éxodo capítulo 19, vosotros seréis una nación de sacerdotes para mí. Hablando de primera de Pedro 2, versículos que son 8, 9, cuando habla acerca de que vosotros sois real sacerdocio, nación santa, está hablando exactamente acerca de esto. Está hablando de la globalización, de evangelismo global, de alcanzar a las naciones para Cristo. Entonces, la ironía de la iglesia muchas de las veces es hablar de cierto tipo de privilegios, sacerdocio de los creyentes, hablar de las oportunidades o derechos que tenemos a expensas de no compartir a Cristo. Entonces, aquí es donde Lucas está hablando acerca de ese mandato global de la evangelización del mundo que es llevada por ¿quién? A través de la iglesia. Lucas, como Pablo, también enfatiza que el reino de Dios está aquí y ahora, pero también es algo que va a ser eventualmente. En otras palabras, lo que está diciendo es que la salvación del hombre es una realidad, tú y yo somos salvos, pero no hemos sido transformados a su imagen. El reino de los cielos está entre nosotros, pero no ha sido consumado. Entonces, esa disyuntiva es la que otra vez este tipo de literatura, este tipo de inspiración que es presentada a través de estos apóstoles, es lo que nos ayuda a navegar momentos en los cuales Cristo no necesariamente promete resolver la tensión o la disyuntiva, Él promete estar con nosotros en medio de la tensión, en medio del hecho de que ya soy salvo, pero no he sido transformado en su imagen, el hecho de que soy libre del pecado, pero la influencia del pecado sigue siendo una realidad en mi vida. Eso es lo que hace el evangelio. Déjenme simplemente concluir aquí, porque otra vez voy a simplemente avanzar rápidamente. Mucho de esto tiene que ver con la historia de todo esto. Esto probablemente es importante, necesito mencionarlo, pero Lucas, otra vez, como escritor, como historiador, mucho de esto es una defensa. Están haciendo una defensa, están como en un contexto de legalidad. Y se cree, y vamos a llegar a esto al final del mes, cuando lleguemos al libro histórico de Hechos, pero se cree que el libro de Hechos, por ejemplo, y Lucas, creemos que van a la par, o sea, el mismo autor, Hechos es una defensa presentándosela oficialmente al gobierno romano para decirles, nosotros no somos una amenaza, el cristianismo no es una amenaza, vean las evidencias. Entonces, lo que está aquí en la pantalla es que en Hechos, los oficiales del gobierno son presentados como buenas personas. Esas son las evidencias. Siempre que Pablo se dirige a los oficiales romanos, les demuestra respeto, ellos le responden positivamente. En la crucifixión, el centurión romano, hablando de Lucas, también da un positivo testimonio acerca de Jesús. Hay ciertos temas teológicos únicos que juegan un papel en los propósitos de los escritos de Lucas. Y empieza otra vez aquí a hablar de diferentes cosas en las cuales está describiendo esta perspectiva teológica.
lógica. Déjenme concluir simplemente con Lucas y decir esto. Lucas menciona el templo de Jerusalén. El evangelio inicia con los judíos y sus escritos, pero observen esto. Aquí es donde entramos en esto y llega a ser el Salvador del mundo entero, hablando de Jesús, y Él es la sustitución del templo con su propio cuerpo. Y es la manera en que Lucas va a acabar esto. El último de los evangelios es el evangelio de Juan, y aquí este es uno de los evangelios que otra vez definitivamente requiere profundidad, estudio. Es un evangelio en el cual, vean lo que dice aquí, Mateo y Lucas inician con el nacimiento de Jesús. ¿Recuerdan las líneas de la cuestión del tiempo, de la línea del tiempo? Mateo y Lucas inician con la narrativa de la Navidad. Acuérdense que en la cuestión de Mateo inicia con la aparición del ángel a José. En el caso de Lucas es la aparición del ángel a María. Marcos inicia con el bautismo de Jesús. Recuerden que Marcos no narra nada del nacimiento de Jesús. Marcos lo aparece como adulto, parte de ellos porque creemos que es Pedro el que está narrando y Pedro es lo que conoce. Pero Juan, ¿qué es lo que hace? Juan presenta o inicia la conversación antes de la creación. Entonces, una vez más, regresando a compartir la pantalla, quiero que retomemos esto porque en cuestión de esta gráfica, observen lo que está diciendo. Una vez más. Aquí está Marcos, aquí está Mateo y aquí está Lucas. Entonces hemos dicho que Marcos inicia ¿con qué cosa? Con el ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? En el caso de Mateo, inicia con las genealogías, pero es el nacimiento, la anunciación, el nacimiento, y habla acerca del ángel, Mateo, el ángel apareciéndose a José. En el caso de Lucas, es el ángel apareciéndose a María. Pero en el caso de Juan, regresamos a las líneas punteadas, como dijimos en Génesis. ¿Por qué? Porque Juan lo que va a hacer es que habla acerca del verbo hecho carne. Habla acerca de que Cristo es antes del principio. Cristo es eterno. Cristo es Dios mismo. Entonces, eso es importante como principio teológico y por eso la tabla o la línea del tiempo ayuda mucho para hacer este tipo de distinciones. En fin, Juan presenta la deidad total de Jesús, esa deidad, hablando de esa experiencia, de ese 100% hombre, 100% Dios, en el cual otra vez lo narra y lo repite a través de todo el evangelio. Los evangelios sinópticos revelan esta verdad casi al final de sus presentaciones. A diferencia es de que Juan lo desarrolla, lo presenta, lo introduce, lo afirma y lo va a presentar en su totalidad. Juan estructura su presentación de Jesús como el Mesías alrededor, y esas son diferentes cosas que hace en la estructuración del libro, como para enfatizar el papel mesiánico de Jesús, lo cual, otra vez, están en sus notas, lo pueden ver, y es el punto de ello. Las diferencias entre Juan y los otros evangelios, y empieza a enlistar las diferencias que hay aquí, ¿ok? Otra vez, cuestión de tiempo, no me voy a detener en ello, pero esto es extremadamente importante. Pongan atención, aunque sabemos que el primero y verdadero propósito de Juan es teológico, es importante destacar que su uso de la historia y geografía son extremadamente correctos y detallados. Ok, habla de las discrepancias entre, otra vez, sinópticos, los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, a diferencia con Juan, todo eso. El propósito, rápidamente, eso es importante, el propósito es simplemente que Juan va a afirmar en el capítulo 20, versículo 30 y 31, que Jesús hizo muchas otras señales y milagros. ¿En presencia de quién? De los testigos oculares. En presencia de nosotros, está hablando en tercera persona, en el caso de Juan, los cuales no están registradas en este libro que yo estoy escribiendo, pero estas se han escrito con el propósito de que ustedes, colectivamente, ¿qué cosa? Dejen de ser incrédulos. Aparentemente, el problema que está teniendo escribiendo escribiendo a la humanidad, pero en particular a su audiencia en este tiempo, es que la infiltración en la iglesia, en las iglesias del gnosticismo, la infiltración de todas estas sectas es lo que está creando incredulidad. Por favor, esto es importante. Incredulidad implica que puede ser la posibilidad de alguien que deposita su fe en Jesús, pero quiere agregarle algo más. Cristo más algo extra. Cristo más esta otra versión. Entonces, mucha de esta escritura entre los evangelios ciertamente es evangelística, porque hay un montón de gente que no conoce del evangelio, pero también es instrucción, es discipulado, es el corregir, es el enmendar cierto tipo de prácticas, y por eso está diciendo, es para que ustedes crean, y crean ¿qué cosa? Que Jesús es Mesías, ese es su título,
y que Él es el Hijo de Dios. Y al creer, al dejar la incredulidad y creer en su esencia, en su carácter, que es que hay una deidad, ¿verdad? El carácter de Cristo es literalmente las dos naturalezas coexistiendo, lo cual es algo que trae implicaciones extremadamente grandes, esas dos naturalezas en una sola persona. Estamos hablando de que es ahí, en la afirmación de lo que Cristo dice de sí mismo y lo que Cristo hizo, eso es el Evangelio, es que van a encontrar y van a obtener cosa, vida. Por lo tanto, es ahí donde encontramos que los lectores o la audiencia son judíos, gentiles y obviamente los gnósticos. Para el que tiene una tendencia apologética, encontramos que son los seguidores fanáticos de Juan el Bautista y empieza a describir todo esto en cuestión otra vez de esta audiencia y los retos que encontramos aquí. Déjenme acabar con esto. ¿Dónde está? En fin, está dando aquí diferentes cosas que son distintivos del libro, de la manera en que escribió, lo que dijo. Algunos piensan que Juan minimiza a propósito el énfasis del sacramentalismo, ignorando las ordenanzas. Sacramentalismo son las prácticas estas que eventualmente pierdan sentido. En mi mente voy a la entrada triunfal a Jerusalén, cuando están moviendo sus ramitas de palmas y dicen, Hosana, Hosana, el que viene en nombre de Jesús. Es una práctica que cada año se llevaba a cabo y se le llama sacramentalismo cuando estaban más comprometidos en la práctica que cuando se hizo presente el Rey de Reyes, señores y señores, lo ignoraron, no se dieron cuenta. Entonces, tengamos cuidado con ello porque Juan aparentemente él va a evitar esas prácticas, no las va a mencionar, a pesar de la buena oportunidad contextual en el capítulo 3 para el bautismo, hablando de las ordenanzas, y del 6 para la cena del Señor. Terminamos aquí. Y simplemente agradezco el tiempo, agradezco el compromiso que estamos haciendo de continuar. Una vez más, la recomendación que les hice al principio y se las hago una vez más antes de que se desconecten es que en el chat de Zoom, por favor, ahí donde estamos conectados esta mañana, por favor pongan su nombre completo, pongan de dónde vienen, porque el chat tiene que guardarse, es como estamos llevando a cabo y contando la asistencia. Así es que cualquier pregunta, cualquier comentario, otra vez, tenemos acceso unos a otros, correo electrónico, tienen mi WhatsApp. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Tienen ya el sílabo, pueden seguir ahí el calendario y ver lo que estamos haciendo. Acuérdense de la tarea, que son las primeras 3 preguntas de cada capítulo en los comentarios en la página de comentario bíblico gratuito. Que el Señor los bendiga. Muchísimas gracias. Bendiciones.